Hola, en este tutorial vamos a explicar cómo se crean y se eliminan tablas de datos en Excel. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos rangos de datos. Ambos rangos de datos son puros, no tienen ninguna tabla por debajo. Entonces, ¿cómo podemos convertir este rango de datos en una tabla de datos? Y para ver las ventajas con respecto a un rango de datos normal. Bien, si seleccionamos el rango de datos, o si nos posicionamos en una celda de este rango de datos y vamos a insertar tabla, él nos recoge toda la información del origen de datos, aceptamos y ya tenemos una tabla. ¿Cómo distinguimos que esto es una tabla de un rango de datos? Primero, porque al estar en una celda de la tabla aparece una pestaña llamada herramientas de tabla y una solapa diseño, cosa que no ocurre si nos posicionamos en el rango de datos. Bien, como hemos visto, al crear una tabla, a esa tabla ha dado un nombre. En nuestro caso la ha dado tabla 7. Podemos cambiar este nombre y llamarle, por ejemplo, tablas, para luego hacer referencias a ellas de una manera más fácil. Bien, ¿qué más podemos hacer? Si no estamos muy acostumbrados a trabajar con tablas de datos y queremos reconvertirlos a un rango, es muy fácil, solamente es necesario situarse en la celda, ir a la solapa herramientas de tabla, diseño y convertir en rango. Y en la tabla convertirá en rango. Deshacemos este cambio para volver a tener lo que se considera la tabla. Una de las ventajas, aparte de que ha colocado ya los filtros para poder hacer filtrado del rango de datos, es la fila de totales. Si nos vamos a la herramienta de tabla y colocamos fila de totales, él automáticamente coloca unos totales al final. Estos totales podemos cambiarlos. Podemos hacer cuentas, podemos hacer máximos, mínimos, sumas, promedios. Es como una especie de tabla dinámica. Podemos colocar, en este caso vamos a poner suma, lo mismo que aquí. Cambiamos por suma. Y bien, ¿qué ventaja? Que además este total es inteligente. Podemos hacer filtros. Vemos que el total ha cambiado. Es inteligente. Deshacemos cambios. Bien, no solamente podremos aplicar rangos de datos a este pequeño conjunto, sino también podemos aplicar tablas de datos a rangos grandes de datos. Por ejemplo, aquí que tenemos, si insertamos una tabla, ya tenemos aplicado. Espero que os haya gustado este pequeño tutorial. Muchas gracias.